Buenas tardes, mi nombre es Josefina Oces, soy estudiante de la carrera de teatro en la Universidad de Valparaíso. En nombre de la Fundación Puerto de Ideas, Colbún, Copeuch, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y de la Ciudad Puerto de Valparaíso, quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva actividad del Festival Puerto de Ideas. Como cada año, estamos realizando una encuesta en conjunto con la Universidad de Valparaíso, cuyo objetivo es conocer mejor a nuestras audiencias y evaluar su experiencia. Pueden contestar esta encuesta escaneando el código QR disponible en los tótems en nuestras locaciones. Asimismo, los invitamos a recorrer nuestra librería efímera ubicada en el bandejón central del Parque Brasil, a un costado de la Biblioteca Severín, donde podrán encontrar los libros de todos y todas las autoras del festival. Finalmente, les recordamos la importancia de mantener las medidas de seguridad por el COVID-19, el lavado de manos frecuente y el uso de mascarilla durante toda la actividad. A continuación, disfrutaremos de la conferencia Tenemos que hablar de autoridad, reflexiones para tiempos de transformación, donde la socióloga Katia Araujo nos invita a conversar sobre autoridad, discutiendo las maneras en que la comprendemos hoy, analizando las búsquedas que están desarrollando las personas para encontrar nuevas modalidades de ejercerla y deteniéndose en los riesgos potenciales. Esperamos que disfruten esta fascinante actividad donde Katia Araujo nos invita a replantearnos el concepto de autoridad y poder. Muchas gracias y recuerden que esta conferencia está siendo transmitida vía streaming en puertoideas.cl y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Bueno, muy buenos mediodías. Estoy muy contenta de estar acá y estoy muy agradecida con los organizadores por esta invitación. Hermine, la hermana mayor de Ludwig Wittgenstein, el famoso filósofo austriaco, cuenta la siguiente historia. Al volver de la guerra, Wittgenstein anuncia su decisión de renunciar a la totalidad de su fortuna a favor de sus hermanos y abandonar la filosofía para convertirse en un maestro primario en alguna pequeña escuela rural. Hermine, con la preocupación de la hermana cercana que era, se esfuerza en una larga conversación por tratar de convencerlo de lo inconveniente de esta idea. El filósofo la responde con una comparación. Tú me haces pensar, le dice, en una persona que mira por una ventana cerrada y no puede explicar los movimientos peculiares de un transeúnte. No sabe que afuera hay un vendaval y que a ese hombre acaso le cueste mantenerse en pie. La imagen es particularmente hermosa, me parece, y expresiva de nuestros tiempos inciertos y convulsos. Nuestra mirada, como a través de las ranuras de una ventana cerrada, alcanza a ver allá afuera en el mundo figuras de movimientos extraños e inarticulados. Y no sabiendo cómo explicarlo, nuestra extrañeza y nuestra inquietud crecen. No sabiendo qué hacer con ello, buscamos desesperadamente, a veces, integrarlo a versiones preadquiridas que nos den la impresión de que podemos organizar su sentido. También ocurre que simplemente abandonamos el intento y nos suspendemos en la indiferencia o, más difícil aún, en la desesperanza. En otras ocasiones, en fin, admitimos nuestra perplejidad, nos arremangamos y nos ponemos a la tarea de comprender. El intento mío hoy
siendo fiel a mi oficio de socióloga, es tratar de aportar en algo a comprender este mundo que nos toca vivir. Por supuesto, no tengo la pretensión de identificar todos los rasgos ni el carácter preciso del vendaval, solo me propongo tratar de capturar algunos elementos que podrían explicar esos movimientos en apariencia dislocados y absurdos que el recorte de la ventana ofrece a nuestra mirada. En esta perspectiva, lo que trataré de proponer hoy es que esos movimientos inciertos que nos inquietan son resultado de concretas y muy definidas corrientes que atraviesan la sociedad. Corrientes que, como buscaré mostrar, en sus movimientos, en sus sumatorias y en sus colisiones, aconsejan tomar muy en serio esa fórmula un tanto admonitoria que he elegido para darle título a esta presentación. Tenemos que hablar de autoridad. ¿Pero por qué tenemos que hablar de autoridad? Porque existen corrientes en la sociedad que están empujando a una recomposición de los principios a partir de los cuales nosotros organizábamos las relaciones entre nosotros y entre las instituciones. Y en ese contexto de recomposición, la cuestión de la autoridad es un problema o un tema álgido. Es álgido por la importancia que tiene la autoridad en tanto que ella tiene para hacer posible no solo muchas tareas sociales, sino más profundamente la importancia que tiene para hacer posible la vida social. Es un tema álgido, asimismo, porque estos momentos de recomposición nos abren la posibilidad a salidas promisorias, pero también nos abren la posibilidad de derivas muy amenazantes, dada su inmensa capacidad erosiva. Para contribuir con la tarea de comprender esta dimensión del vendaval, voy a dividir esta presentación en 4 partes. Primero, voy a intentar situar de qué hablamos cuando hablamos de autoridad. Segundo, voy a presentar la modalidad histórica de la autoridad en Chile que está siendo impulsada a reconfigurarse, eso que teníamos. En la tercera parte voy a tratar de establecer las corrientes o procesos sociales que están aportando a este impulso a la reconfiguración de la autoridad. Y finalmente, en la cuarta parte y última parte, voy a buscar discutir los principales nudos críticos que están interviniendo en esa reconfiguración. Entonces, mi primera parte, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autoridad? Todas las sociedades están constituidas por asimetrías de poder. Esto quiere decir que hay alocaciones de poder, asignaciones de poder que son diferenciales entre sus miembros. Entiendo poder como aquello que habilita para actuar en el mundo y para tener márgenes de decisión por medio de los cuales yo me doy autodirección en la vida o dirijo la acción de otros. Este poder, estas alocaciones de poder, son alocaciones de poder que pueden tener que ver con alocar recursos como, por ejemplo, el dinero, capacidades cognitivas, la fuerza física, el prestigio o incluso en nuestras sociedades la belleza. Muy bien, entonces en la sociedad estas alocaciones de poder son diferenciales, pero no son inamovibles. Eso quiere decir que ellas están potencialmente sujetas siempre a las disputas de los actores. Este hecho hace que todas las sociedades sean intrínsecamente conflictivas. Pero como ninguna sociedad puede sobrevivir en estado de guerra permanente, como la filosofía, filosofía política, la historia o el psicoanálisis o la sociología lo han mostrado,
todas ellas buscan alguna manera de poner a raya este estado de guerra permanente. Por ejemplo, lo pueden hacer y lo hacen tratando de evitar el conflicto evitar el conflicto, por ejemplo, con medidas de control estricto o, por ejemplo, con medidas represivas. Pero también pueden buscar evitar este estado de guerra permanente por medio de estas consecuencias de las asimetrías de poder, por medio de la generación de concepciones de justicia social o por medio de la ley y el derecho, por ejemplo, buscando evitar la concentración de la riqueza y promoviendo la redistribución, o penalizando el abuso de poder de los empleadores sobre los empleados, para dar solamente algunos de los muchos ejemplos que podría dar. Entonces, esta es una parte de las asimetrías de poder, su potencial de conflicto. Pero las ciencias sociales también subrayaron otra dimensión de estas asimetrías de poder. Y lo que subrayaron es que ellas son indispensables para el desarrollo de un conjunto de tareas sociales. Por ejemplo, criar a un niño o gobernar un país. Y aquí aparece toda la importancia o la esencial importancia de la autoridad de la vida social. ¿Por qué aparece aquí? Porque el fenómeno de la autoridad es aquel que permite precisamente gestionar estas asimetrías de poder que son funcionales para la vida social, que son indispensables para cumplir ciertas tareas sociales y para cumplir estas tareas sociales sin coacción física y sin violencia y contando con la anuencia de aquel a quien se dirige. En efecto, la autoridad es aquello que acontece cuando alguien o una voluntad influye en las direcciones de la conducta o de los juicios de otra persona sin que esta última persona vaya a oponer resistencia, y esto es muy importante, pudiendo hacerlo. Si yo no puedo oponer resistencia, eso es simplemente coacción o coerción directa. La autoridad requiere este margen de libertad. O sea, desde esta perspectiva de lo que han discutido las ciencias sociales, este otro lado, no solamente del conflicto y el potencial estado de guerra, sino de su capacidad generativa y la importancia para el cumplimiento de las tareas sociales, la autoridad es esencial para el lazo social y no solo es, como tiende normalmente a ser considerada, un mero instrumento de legitimación del poder. Lo anterior, por supuesto, no anula el potencial uso de este mecanismo de la autoridad para beneficio privado o de un grupo de interés, pero no se restringe a esto. La autoridad puede, sin duda, estar al servicio de estrategias de sujeción y dominación, pero no necesariamente este debe ser su destino. Su carácter es ambivalente y su destino está siempre abierto. Entonces, lo esencial aquí es recordar que un aspecto sustancial de la autoridad tiene que ver con permitir formas relativamente pacificadas de llevar a cabo tareas sociales que requieren el mantenimiento de asimetrías de poder y su eventual producción como jerarquías. Como muchas de las tareas sociales se sostienen en el fenómeno de la autoridad, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no es un asunto que solo toque a los más poderosos, a las élites o a las clases dirigentes. El ejercicio de la autoridad es un rendimiento que todos y todas debemos enfrentar de manera ordinaria y cotidiana. Todo lo que tiene que ver con autoridad nos atinge a todos y cada uno de nosotros, nosotras. Ahora bien, si este es el mecanismo, como acabo de explicarlo, de la autoridad, una cosa que debo agregar para terminar
de decir de qué hablamos cuando hablamos de autoridad es que esta forma de ejercicio de la autoridad va cambiando históricamente y según sociedades, por lo cual, en realidad, todo lo que voy a decir de ahora en adelante toca a muchas sociedades, de todo lo que voy a hablar, pero mi interés va a estar puesto especialmente en esas formas específicas en que toma históricamente la autoridad en la sociedad chilena. Primer punto entonces terminado, eso es de qué hablamos cuando hablamos de autoridad. Segundo punto, ¿cuál es esa autoridad que está empujada a recomponerse en el caso de Chile? Un estudio que publiqué hace algunos años atrás, en el año 2016, había mostrado que el tipo de ejercicio de autoridad más importante y más extendido que las personas reconocían actuando en el caso de la sociedad chilena era lo que llamaban un ejercicio autoritario de la autoridad. Un tipo de ejercicio que tanto lo que ellas decían como luego el análisis del material histórico y de ciencias sociales que hicimos mostraban que había tenido una larga permanencia histórica en el país. En efecto, las dos figuras que encarnaban para estas personas los grandes ideales tipos, o sea, las figuras de referencia para el modelo de ejercicio de autoridad que ellas reconocían, eran por un lado la figura de Portales y por otro la figura del patrón de Fundo. Dos figuras pregnantes y que vienen desde el siglo XIX al menos. Esta forma histórica de ejercicio de la autoridad en Chile, aún vigente, tal como lo encontramos, se caracteriza por dos cuestiones esenciales. Por un lado, porque debe ser un ejercicio discrecional, a discreción, y fuerte. De esta manera, un elemento esencial en el ejercicio de la autoridad, este tipo de ejercicio, es hacer alarde de la fuerza o del poder potencial que podríamos movilizar eventualmente. El ejercicio de la autoridad, de manera generalizada, implica un despliegue de los signos de la fuerza que tenemos. Hablar fuerte, hablar cortado o mostrar de manera más o menos sutil las consecuencias que devendrían de la desobediencia, del tipo, bueno, tú sabes, hay mucha gente por allí buscando trabajo. Todas estas son algunas de las formas concretas en que esta idea de la autoridad fuerte y la autoridad autoritaria apareció en nuestro material. Este rasgo de la autoridad fuerte tiene muchas consecuencias, pero por ejemplo, voy a dar solo uno que quizá puedan reconocer, está muy vinculado al hiperpunitivismo al que se tiende a asociar al ejercicio de la autoridad en el país. Eso de que para que se hagan las cosas hay que amenazar con sanciones. La tendencia a considerar que todo se arregla con castigo y mientras más duro mejor. El segundo rasgo de este ejercicio de autoridad, el primero es esto de la fuerza y la autoridad fuerte, el segundo tiene que ver con que este tipo de ejercicio de autoridad lo que exige es una obediencia maquinal. Esto quiere decir que no hay interés porque el otro entienda de lo que se trata o de lograr su conciliación con lo que hace. Lo esencial es simplemente que obedezca, que maquinalmente obedezca. Todo ello implica que más que cuidar la legitimidad de que el que ejerce la autoridad, lo que es importante para validarse como autoridad es lograr la obediencia, simplemente. Como consecuencia, una de ellas, de esta fórmula de la obediencia maquinal, lo que encontramos en el caso de nuestra sociedad es que las obediencias suelen ser consentidas, acepto obedecer, pero no conciliadas. No estoy conciliada, no tengo una relación egosintónica de sintonía con el hecho mismo de obedecer. La obediencia se rige con frecuencia más bien por juegos estratégicos, más pragmática que ética. Se trata
así como es fácil de ver, de un modelo de ejercicio de la autoridad en el que prima una lógica verticalista y jerárquica rígida, y en el que la autonomía no constituye un principio rector en la visión que se tiene del otro a quien se dirige la autoridad. Y obviamente se trata de un tipo de ejercicio de autoridad que lo que cultiva es la idea de la tutela, tutelar al otro. Si me perdonan, realmente no puedo más. Tengo que tomar algo de agua. Muy bien. Esta forma de autoridad, la idea de estas autoridades tradicionales, que estoy hablando del caso chileno, pero podríamos hablarlo también en términos del mundo occidental, en realidad han ido en un largo proceso debilitándose. Su debilitamiento no puede ser considerado algo que ocurre en el último tiempo. Ya a finales del siglo XIX comienza a hablarse de eso, a mitad de los años 60 y 70 se comienzan a encontrar más signos todavía del debilitamiento de las formas de autoridad tradicionales. Sin embargo, lo que comienza a ocurrir y que comienza a ocurrir con mucha fuerza es que estas corrientes, este debilitamiento aparece cada vez con más fuerza y va generando cada vez más preocupación. ¿Por qué? Porque si al comienzo estos cambios en la autoridad, estos debilitamientos, estas transformaciones de la autoridad van a ir desarrollándose en términos sobre todo culturales, en cambios sobre todo culturales, desde hace un tiempo atrás, lo que estamos observando es que estas transformaciones en la autoridad, estas presiones hacia la autoridad que han sido interpretados como un debilitamiento de la autoridad, están interviniendo fuertemente en el funcionamiento de las instituciones y que están comenzando a hacer problemática la gestión de las propias tareas sociales, ¿no? Y entonces, por eso es importante tratar de ver de qué se trata ese proceso. Voy entonces al tercer punto de mi presentación, que tiene que ver con las corrientes que hoy observamos de manera mucho más profunda, que ponen en cuestión a estas formas tradicionales de la autoridad. Nuevamente, vuelvo a Chile y voy a mencionar 5 de estas corrientes que ponen en cuestión a la forma en que conocíamos la autoridad o la más hegemónica forma en que conocíamos la autoridad. La primera corriente tiene que ver con algo que las ciencias sociales solemos llamar los procesos de destradicionalización y secularización. 2 palabras muy difíciles para decir básicamente que la tradición y la capacidad de la tradición para ordenar las conductas de las personas se ha debilitado. Las personas están cada vez menos dispuestas a organizar sus vidas en función de lo que la tradición determina. Y lo otro tiene que ver, la secularización, con, lo voy a decir en fácil, es una larga discusión, pero de alguna manera con que estas explicaciones o clave explicativa del mundo que viene de lo religioso deja de tener la potencia que tenía normalmente. Estos procesos a lo largo del siglo XX se han ido fortaleciendo, este debilitamiento de la tradición y de la religión se han ido fortaleciendo por lo que se ha llamado la pluralización normativa. Es decir, porque se ha pluralizado en realidad los órdenes morales, las creencias, el orden de las creencias y el orden de los valores. Hay una pluralización normativa. Estos arrestos de destradicionalización, secularización y pluralización normativa son visibles en Chile. No puedo ir en detalle, pero puedo darles un par de ejemplos para mostrar cómo esto también acontece en el caso de Chile. Por un lado, muchos de los hábitos de consumo cultural,
las prácticas, por ejemplo, de cómo establecemos las relaciones conyugales o la crianza de los niños ha dejado de ser organizada por la tradición. Un segundo dato que va en ese mismo sentido. Hay una significativa, como seguramente todos sabemos, baja de la adhesión a la Iglesia Católica, pero mucho más que eso, en Chile tiene hoy el porcentaje más alto de no creyentes en la región. Y este es un proceso que se ha dado de manera verdaderamente radical, muy rápida, de mucha radicalidad y muy reciente. En los últimos 30 años, el porcentaje de personas no creyentes pasaron del 7% al 24% de la población. 24% del país se declara como no creyente. Lo esencial de lo que acabo de decir es que en realidad este debilitamiento de la tradición, de la religión y de la expansión de la pluralización normativa han contribuido al debilitamiento de lo que por mucho tiempo eran los fundamentos indiscutibles o los soportes indiscutibles de la autoridad: Dios, la tradición o un conjunto de creencias compartidas. Esa es la primera gran corriente que pone en cuestión esa autoridad tradicional. La segunda corriente tiene que ver con la expansión de nuevos principios y nuevos valores en la sociedad. Esto ha sido discutido para el mundo occidental también, y estos nuevos valores que entran cambian los horizontes de expectativas de las personas. En el mundo occidental en general, uno de estos grandes valores que han entrado ha sido, por supuesto, la idea de la igualdad, la noción, el principio normativo de la igualdad que se ha ido extendiendo y se ha ido profundizando. Y las discusiones en muchos países occidentales ha sido que este avance de la igualdad, del principio de la igualdad, ha puesto en cuestión las jerarquías. Y ha puesto en cuestión no solamente la jerarquía, sino también un modo de gestión de las jerarquías. Esto que uno puede decir que acontece a nivel internacional, ocurre también para el caso de Chile, pero ocurre de una manera particular. La investigación empírica ha mostrado que a partir de los años 90, en el caso de Chile, se extendió una promesa de ciudadanía basada en los derechos y fundamentada en la idea de la igualdad. Fue una enorme promesa de igualdad que se hizo y que hizo el Estado, que llegó a través de los movimientos sociales, que fue apoyada por organismos internacionales y que fue además promovida por medios de comunicación, que no ocurrió solo en Chile, ocurrió en toda la región. Hay una nueva ola de expansión de estas promesas de igualdad. La igualdad, por supuesto, es una promesa antigua, pero lo que ocurrió es que ya no era solamente un principio normativo, un principio a partir del cual se lee la vida social a disposición de algunos actores colectivos o de las vanguardias iluminadas, sino que se convirtió esta idea de la igualdad, esta idea de que yo soy igual a otro, en una referencia presente y constante en el juicio y la evaluación que comenzaron a hacer los individuos ordinarios de las experiencias cotidianas que hacían en sus sociedades. Y esto hizo que esta promesa de igualdad sobre todo tocara aquello que tenía que ver con las interacciones ordinarias. La promesa de igualdad se tradujo en nuevas expectativas de horizontalidad en estas relaciones. Es decir, la expectativa de que yo debo recibir el mismo trato en las interacciones cotidianas, independientemente de la posición social, los signos de distinción que podamos movilizar o la relación de poder que podamos sustentar. Estas expectativas han funcionado de manera muy importante como los lentes a partir de los cuales han comenzado a juzgarse la sociedad y las relaciones sociales y a las personas. Ellos han aportado a poner en cuestión formas de trato entre grupos sociales y entre individuos que estaban históricamente legitimadas en el país. Por ejemplo, los privilegios indebidos en razón de superioridades naturalizadas, como el apellido, pero también, y esencial para este argumento que estoy desarrollando,
las formas de gestión, han puesto en cuestión las formas de gestión de las jerarquías, es decir, las formas de ejercicio de autoridad en el país. O sea, bajo la lupa de la llegada de la promesa de igualdad y las expectativas de horizontalidad que ésta creó, las personas leyeron estas formas usuales e históricas de ejercicio de autoridad como autoritarismo y la hicieron blanco de críticas. Así, las jerarquías o una concepción de las jerarquías y su gestión, una concepción de la jerarquía rígida y verticalista, han sido puestas en cuestión en la medida que ellas contravienen la expectativa de horizontalidad que surgieron a la luz de esta expansión del principio de igualdad. Segunda corriente, entonces, que pone en cuestión estas formas tradicionales de ejercicio de autoridad. La tercera corriente está dada por los procesos de individualización que han afectado sociedades muy diversas. Esto quiere decir que las sociedades, individualización quiere decir que las sociedades ponen como eje a los individuos, ¿no? Hacen políticas públicas para los individuos, los pones en el centro, pero además quiere decir que las sociedades empujan a sus individuos a producirse como verdaderas individualidades. Muy bien, esto que ha ocurrido en muchos países y que se ha extendido, ha ocurrido también en el caso de Chile. Pero en el caso de Chile ha ocurrido de una manera particular. Los procesos de individualización se han asociado, se han vinculado con la instalación del llamado modelo neoliberal. Es decir, esta instalación del modelo liberal no tiene solamente que ver con este modelo de sociedad, no tiene que ver solamente con un modelo económico, sino con un modelo de sociedad. Y en estos momentos, en las últimas décadas, a lo que se ha empujado a los individuos es a sostenerse a partir de sus propios esfuerzos, a resolver de los desafíos de la vida social de manera individual a falta de soportes institucionales. Se los ha impulsado a desarrollar visiones competitivas de la vida social en las que lo individual prima. Todo ello ha agudizado la presión por su constitución como individuos, pero hiperactores. Estos procesos han tenido como efecto una renovación de las exigencias, pero sobre todo han tenido un efecto en la autorrepresentación de los actores sociales, de las personas. Un efecto muy importante de estos procesos de individualización en el país es una aumentadísima valoración de la autonomía y un rechazo a todas estas formas tutelares de ser tratados, o sea, ser tratados como alguien sin capacidad de discernimiento suficiente, lo que autoriza al otro para que decida por mí. Como dijimos antes, las formas tutelares son precisamente uno de los rasgos principales de la autoridad tradicional, o sea, la autoridad autoritaria y su exigencia de obediencia maquinal. Así, el fortalecimiento de la autonomía producto de esos procesos de individualización ha nutrido el rechazo a la forma convencional de ejercicio de autoridad. Una segunda consecuencia de este aumento de la autonomía es que como la autonomía llega al mismo tiempo de la mano de los otros ideales que he mencionado, ideales de sujeto neoliberales, ha resultado que la autonomía es concebida como algo así como una autonomía sin otro, una autonomía sin colectividad. Y esto ha implicado una mayor resistencia, no solo a formas tutelares, sino una mayor resistencia al solo hecho de ser colocado en los lugares de obediencia. Así, existe una tensión evidente entre la exigencia de acentuar la propia individualidad a la que estamos empujados, a esta exigencia a acentuar nuestra singularidad, a defender una autonomía concebida como sin otro, y el hecho de la autoridad que requiere colocarse en ese lugar, por lo menos provisionalmente, debo subordinar la voluntad de uno a la voluntad de otro,
o a dejarse influir por otro. Esa es la tercera corriente. La cuarta corriente tiene que ver con que se han transformado aquí, como en otros lugares del mundo, las atribuciones de poder de los individuos. Hay una presión muy grande, ha habido una presión en las últimas décadas al debilitamiento de los estereotipos que ordenaban el paisaje de la distribución del poder en el mundo. Desde hace unas décadas, evidentemente, estamos frente a presiones muy importantes para cambiar estas distribuciones de poder que ponían a unos individuos sobre otros, a los hombres sobre las mujeres, a los adultos sobre los niños, a los heterosexuales sobre los homosexuales, para mencionar algunas. En Chile, en esto no está lejos de otras realidades, hemos sido testigos de esta movilización activa de muchas causas y de su intento también de que estas causas se expresen en cambios jurídicos, etc. Lo que me es importante, porque no podemos entrar en detalle en este punto, subrayar, es que cuando cambia el paisaje de las alocaciones de poder, cuando cambia esta distribución del poder, formas que eran indiscutidas y naturalizadas de autoridad, basadas en esta distribución del poder, quedan impugnadas. Por ejemplo, la autoridad patriarcal. Entonces, estas formas tradicionales de poder son cuestionadas. La quinta corriente tiene que ver con el avance tecnológico. Esto también ha tocado la sociedad chilena, aunque algunos sectores más que otros. Los avances tecnológicos y el manejo de información lo que han hecho es que han cambiado, han modificado, han dado nuevas herramientas para el control y la influencia de las conductas. Ellos permiten influenciar las conductas de maneras fácticas, ¿no? De hecho, lo que acontece cuando los rendimientos profesionales son medidos a través de dispositivos técnicos o plataformas numéricas, o cuando el control de la velocidad del tráfico está realizado por una cámara que lo hace de manera automática. Entonces, todas estas nuevas fórmulas tecnológicas ponen en cuestión el peso de las figuras de autoridad, porque antes la autoridad era una figura y era relacional y era impresencial. Esas figuras de autoridad son puestas en cuestión porque ese control comienza a ser ejercido a partir de estos nuevos dispositivos. Pero en segundo lugar, una cosa que ha ocurrido con las tecnologías, y esta es una segunda consecuencia, es que las nuevas tecnologías de la información han promovido en la población en general la idea de que uno tiene un acceso directo a la información y que tiene un acceso radical de la información y por lo tanto uno impulsa una especie de imaginario de igualitarización homogeneizante. Por supuesto, ello puede ser leído como una muy buena noticia, una noticia de que estamos avanzando en términos de democratización social. Pero por otro lado, es preciso reconocer que esta ilusión de acceso total a la información pone en cuestión uno de los rasgos centrales que había sostenido la autoridad hasta ahora. ¿En qué se había sostenido la autoridad hasta ahora, o uno de estos elementos? Tenía que ver con que efectivamente las figuras de autoridad se justificaban porque tenían un rol de mediación entre las personas y el mundo, o entre las personas y sí mismas, etc. Es decir, un rol de mediación gracias a un grado de superioridad, por ejemplo, o una superioridad que uno les adjudicaba, por ejemplo, a la figura del médico o a la figura del profesor o a los medios de comunicación tradicionales. Las nuevas tecnologías lo que hacen es abren la idea de que esta mediación es innecesaria y por lo tanto debilitan a la autoridad.
Como una investigación conducida por mi colega de NUMAP, Paulina Bravo, lo muestra, las figuras médicas se sienten no solo cuestionadas, o sea, los médicos, sino fuertemente irritadas porque tienen que estar confrontadas permanentemente con la información que los pacientes y las pacientes han obtenido del Internet, o sea, del doctor Google, ¿no? Esa es la quinta. Entonces, y en breve, la pérdida del peso de la tradición, las expectativas de horizontalidad, la individualización, el cambio de las alocaciones de poder y las nuevas tecnologías interrogan a la autoridad tal como la conocíamos porque ponen en cuestión dimensiones constitutivas de la misma. Voy a mi cuarta y última parte, los nudos críticos. El destino de esta reconfiguración, porque ya vimos lo que había, las presiones que están habiendo para que eso cambie, el destino de esta reconfiguración está abierto. No está en mis posibilidades de practicante de la sociología predecir o establecer cuál será el desenlace. Es la propia sociedad la que irá definiendo hacia dónde apunta esta reconfiguración. Pero lo que sí está en mis manos de cientista social es plantear a partir de mis estudios de varias décadas sobre la sociedad chilena y sus individuos, cuáles son los desafíos que debemos resolver para tener la posibilidad de sortear con éxito este momento. Lo que muestran nuestros estudios más recientes es que en la sociedad chilena un ideal democrático y dialogante de la autoridad parece extenderse cada vez más. Pero lo cierto es que este ideal aparece en constelaciones más bien contradictorias. La concreción en términos de práctica real del ideal de ejercicio de autoridad democrático y dialogante está obstaculizado porque las personas no encuentran una manera de transformar el ideal en un modelo práctico de ejercicio de la autoridad. La consolidación de este ideal no está para nada asegurada. Y no está asegurada porque existe una serie de impases, existe un conjunto de nudos críticos. De esos me gustaría mencionar tres que creo que son especialmente preocupantes. El primero, para empezar, si bien en Chile hoy tenemos un gran rechazo a las formas de ejercicio de autoridad autoritaria, lo cierto es que todavía se mantiene en muchos, y esto atraviesa generaciones, clases sociales e ideologías, la convicción de que esa forma tradicional autoritaria del ejercicio de la autoridad es la única realmente eficaz. No es la adecuada, pero es la eficaz. El modelo hoy es, por supuesto, fuertemente sometido a críticas, como vimos por el surgimiento de las expectativas de horizontalización, la valorización de la autonomía, etcétera. Pero las personas continúan creyendo y teniendo la experiencia, que todavía es más grave, que la forma de ejercicio del autoritario de la autoridad es en última instancia lo que les va a permitir no fracasar en su intento de ejercer la autoridad. Tras esta creencia se encuentra el temor a ser desbordado por aquellos sobre los que debe ejercerse la autoridad. Si no ejerces una autoridad fuerte, esa es la idea, van a subírsete hasta los codos y además te van a defenestrar en cuanto a autoridad. Es ese temor lo que hace que el recurso a una autoridad fuerte sea tan constante y tan persistente. Estamos así frente a la colisión entre estas expectativas democratizadoras y la convicción de que más vale conservar la autoridad autoritaria, pues no hay otra cosa que funcione. Y este nudo crítico, me parece, uno lo puede ver y explica en buena medida los movimientos pendulares que podemos encontrar en la opinión pública, las formas muchas veces poco coherentes de enfrentar el ejercicio de la autoridad parental o las oscilaciones discursivas y actitudinales de nuestras autoridades políticas, para mencionar tres ejemplos. Un segundo nudo crítico
tiene que ver con el fortalecimiento de la lógica de confrontación de poderes en la manera en que se organizan las relaciones sociales. Voy a ir muy rápido con esto, tendría que dar una vuelta muy grande. Lo que acontece es que en el país hay un reconocimiento. Cuando llegaron las expectativas de horizontalidad, al mismo tiempo las personas percibieron que habían 4 grandes lógicas que estaban ordenando las relaciones sociales. Había mucha promesa de igualdad y de horizontalidad, pero habían estas 4 grandes lógicas. La primera lógica era la lógica de que las jerarquías eran naturales. La segunda, una lógica de privilegios. La tercera, la lógica del autoritarismo, de la que he estado hablando. Y la última, una lógica de confrontación de poderes. Las 3 primeras han sido muy fuertemente criticadas, pero la última es una lógica que ha ido aumentando con el tiempo y se ha ido fortaleciendo. Y se ha ido fortaleciendo porque como estamos en un momento de recomposición de los códigos relacionales entre las personas, en realidad hay mucha incertidumbre y como hay mucha incertidumbre, los momentos relacionales y de interacción son momentos en los cuales las personas tienden a pensar que van a ser ganados, se van a dirimir en función de quién haga un uso mayor y más de poder, es decir, de confrontar el poder que uno tiene. Es decir, que lo que es lo más importante es cuál es la magnitud de poder simbólico, físico o económico que puedan movilizar en cada una de las situaciones. Es relativamente evidente por qué esto es un nudo crítico, porque el mantenimiento de esta lógica de confrontación de poderes, el hecho de que creamos que esta dimensión de poder es lo que va a resolver y dirimir las interacciones, hace precisamente obstáculo a que aparezcan nuevas formas de ejercicio de nuevo cuño, porque refuerza directamente a la autoridad autoritaria. El último nudo crítico que me gustaría mencionar tiene que ver con lo siguiente. Como efecto de la larga permanencia de esta forma de autoridad autoritaria, las personas tienden a hacer una equivalencia entre autoridad y autoritarismo y pensar que son lo mismo. Voy a darles 2 ejemplos. Cuando realizamos una investigación sobre autoridad, hace ya unos años atrás, le preguntábamos a las personas, le pedíamos a las personas, bueno, quisiéramos hablar con usted sobre autoridad. Y las personas nos respondieron en una abrumadora mayoría, ya, ¿quieres que hablemos de autoritarismo? Un segundo ejemplo, también de una investigación un poco más reciente sobre autoridad parental. Al relatar cómo enfrentaban la crianza de los niños, muchos padres y muchas madres mencionaban cosas simples de la disciplina ordinaria y requerida además para el bienestar de sus hijos, como por ejemplo que no permitían a los niños pequeños quedarse hasta muy tarde despiertos frente a una pantalla. Contaban esto, pero al terminar su relato solían con mucha frecuencia incluir frases casi de excusa como es que sí tengo algo de autoritario. Esta equivalencia entre autoridad y autoritarismo ha conducido a que muchas veces los esfuerzos por terminar con el autoritarismo sean entendidos como acabar con toda autoridad. Y en muchos casos, por otro lado, esta confusión entre autoridad tenga claros sus límites, es decir, que sea